Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, quien también fue parte de la comisión que organizó esta consulta del pasado 16 de octubre. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Un placer, Rosa, Diógenes. Para mí es un gusto volver a estar aquí en el Despertador. Gracias. Arquitecto, percibimos que el PLD se proyecta en este momento alboroso, así, muy contento de lo que ha ocurrido este domingo, en la actividad que desarrollaron, en la que resultó ganador Abel Martínez. Pero hay un dato que me llama la atención y resulta que en la convención de 2019 participaron algo más de 1.7 millones de dominicanos en esa convención y que ahora participaron algo menos de medio millón. Sí. Es decir, lo que representa, digamos, algo alrededor de un 35-33%. Entonces, me llama la atención que pese a eso, ustedes estén así como tan contentos y se proyecten tan animosos. Sí. Explíqueme cómo se interpreta eso. Bueno, Diógenes, lo primero que hay que diferenciar es cuáles son los objetivos del PLD con una consulta como esta. El objetivo fundamental del PLD con la consulta ciudadana sobre nuestros aspirantes presidenciales era identificar cuál de los 6 tiene mayor simpatía. El domingo 16, a eso de las 9 de la noche, pudimos ya llegar a una conclusión. Abel Martínez es nuestro compañero que en este momento tiene mayor simpatía en la población y también en la estructura del partido. Entonces logramos ese objetivo, logramos una consulta organizada, transparente, fiable, confiable también, que ha permitido esa conclusión tan clara. También teníamos la pretensión de movilizar la mayor cantidad de ciudadanos, tanto del PLD como ciudadanos que no estuviesen inscritos en otros partidos. La proyección que nosotros hicimos es que debíamos lograr entre 300 y 700, 800 mil personas. Hemos logrado prácticamente 500 mil personas. Ahora, cuando hacemos la comparación con las primarias del 19, hay una serie de condiciones muy distintas que nos llevaron a nosotros a proyectar un volumen de concurrencia menor. En aquel momento eran primarias ya oficiales en el periodo electoral. Esto no era una primaria, esto es una consulta ciudadana. En aquel momento teníamos los aspirantes que eran precandidatos, tenían una holgura de publicidad, de promoción, de animación a la ciudadanía que participara. Estaba convocando, era la Junta Central Electoral al país para que participara. Entonces son condiciones, este es un proceso interno de un partido que tiene una metodología que abre las puertas a la ciudadanía, pero para una decisión interna. Y precisamente guardando esas diferencias es que para nosotros esto es algo extraordinariamente exitoso. Además, Rosa, pregúntate, Diógenes, también, ¿qué institución, qué organización del país en el ámbito religioso, social, político, económico podría exhibir en un momento como este, al final de la pandemia, una capacidad de convocatoria y movilización? A mí realmente lamento que figuras que uno entiende que son serias de la política se hayan centrado en criticar y burlarse de la poca gente que ellos entienden que fue, cuando no son capaces de reunir a 100 personas en un salón. Bueno, y en este caso el PLD ha exhibido cómo la democracia representativa es capaz de ser exhibida por un partido en una consulta de esta naturaleza. Señor Navarro, y ciertamente las imágenes de la cobertura que pudimos dar aquí en SIN no se veía ni siquiera fila. Yo llegué a ver 2 filas, una en San Juan y una en Dajabón, pero no se veía esa afluencia de votantes. Mucha gente cuestiona el número que ustedes están dando de participantes y además no hubo veedor externo.
Lo Sí. que ustedes digan es lo que todos debemos creer. Pero claro que sí, porque nosotros no tenemos que depender de otro para que nos crean. Primero por el sistema que montamos. Nosotros montamos un sistema automatizado de votación que tiene una trazabilidad. Y la ventaja de este proceso es que todas las actas que se generaron en cada uno de los centros de consulta o mesa de votación se le distribuyeron a todos los aspirantes. Aquí no hubo opacidad en ningún aspecto. Claro, es un proceso interno. Nosotros en el PLD lo que hemos demostrado es que no necesitamos que venga alguien de fuera a determinar si lo que hicimos es idóneo o no. Nosotros hemos puesto a una serie de compañeros a participar en este proceso y la resultante ha sido, ustedes vieron. Miren, déjenme decirle algo, el sistema actuó tan perfectamente que ya a las 9 de la noche nosotros teníamos resultados irreversibles. Esto no lo ha logrado nadie, ni siquiera la Junta Central Electoral en los procesos anteriores. Entonces no hay nada, absolutamente nada que se pueda criticar hasta el momento en el proceso que hemos llevado. Lo que pasa es, Rosa y Diógenes, que muchos apostaron a que esta experiencia iba a ser traumática por el PLD. Soñaron con eso. Y lo que el PLD ha demostrado que en esta transformación que ha experimentado en los últimos años, tiene ya la capacidad de autoorganización y también de generar confianza en su misma estructura. De aquí para adelante lo que le toca al PLD es crecer, ampliarse, fortalecer. Incluso esa experiencia, nosotros estamos haciendo una sistematización para identificar áreas de mejora para una próxima contienda interna que podamos montar todavía con mayor perfección. Arquitecto, ya tienen, digamos, virtualmente un candidato definido para las elecciones de 2024, independientemente de lo que tengan que hacer el año que viene para ratificar lo que se ha decidido el domingo pasado. Pero, ¿qué sigue a partir de ahora? Ya de escogido, luego de escogido Abel Martínez como prácticamente su candidato oficial. ¿Qué sigue a partir de ahora en el Partido de la Liberación Dominicana? Bien, ahora vamos a llevar varios procesos. Por un lado, procesos paralelos. Por un lado, con nuestra figura ya presidencial, que como bien has dicho es virtual candidato, pero hay que oficializarlo en el marco de la ley el próximo año, Abel Martínez. Vamos a iniciar un proceso de formulación de un proyecto de nación. Porque de lo que se trata en el 2024 no es solamente presentar a una figura, sino que esa figura personifique todo un pensamiento, una visión del desarrollo nacional que vamos a ir construyendo en diálogo con los diferentes sectores de la nación. Ese es un proceso que arrancamos rápidamente. Pero por otro lado vienen otros procesos. Viene el proceso de preparación de las precandidaturas a las posiciones locales, vocales, directores, regidores, alcaldes, diputados y senadores, que el partido ya debe ir disponiéndose a ese proceso. Eso es de cara al 2024. Pero hay otra tarea que tiene el PLD que debe continuar, que es la transformación de su estructura orgánica, que todavía queda trabajo por hacer. Nosotros ahora en estos próximos meses vamos a convocar a la elección de los presidentes de distritos municipales, de las direcciones del PLD en los distritos municipales, en los municipios, en las provincias y en las circunscripciones. Y tenemos una gran tarea en el exterior, en las 3 circunscripciones del exterior. Ahí nos queda por elegir los miembros del Comité Central de Compañeros del Exterior y también hacer toda la transformación estructural. ¿Ya saben qué método van a utilizar en octubre del año próximo para ratificar a Abel Martínez como el candidato? Bueno, la ley nos permite
varios métodos que no son primarias, como ustedes claro. saben, como es el Asamblea de plenario de delegados. dirigentes, la asamblea de delegados, el pleno de dirigentes en el caso nuestro. Entonces ya el comité político Hasta encuestas. determinará, no, para seleccionar al candidato tiene que haber una convención partidaria de cualquier formato, según los estatutos de los diferentes partidos. Pero no han determinado todavía. No, eso es una tarea que le corresponde ahora al comité político determinar y luego ser refrendada por el comité central. ¿Qué pasó con Margarita? Es la gran pregunta que nos hicimos todos cuando vimos que los demás candidatos, incluyendo el ganador, fue a la Casa Nacional cuando habían acordado encontrarse a las 7 de la noche los candidatos ahí. Sabemos que ayer ustedes dijeron no, que algunos no podían, pero ¿y si ella hubiese ganado? ¿No iba a poder ir? Bueno, realmente, no, Rosa, no puedo responderte a esta pregunta a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la compañera Margarita rápidamente, al ver los resultados irreversibles, ya publicó oficialmente el reconocimiento de los resultados y felicitó a nuestro compañero Abel Martínez. Eso es lo fundamental en un proceso democrático. Algunos pudieron ir, otros no pudieron ir, pero lo fundamental para nosotros, el mensaje que envía ella, es un mensaje de respeto al proceso que hemos desarrollado, de reconocimiento a la selección del compañero Abel, y eso es lo que marca la unidad desde el principio. Pero no explico. Ayer, esperemos. Ayer el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, explicaba que su ausencia obedeció a que ella tenía compromisos Bueno, sí. No. en la noche con su equipo, y algo que me pareció totalmente descosido, porque ¿cómo que tiene compromiso? Y vuelvo, entonces entro en la pregunta, ¿y si hubiese ganado? ¿Ese compromiso se hubiese mantenido con su equipo? Lo importante, Diógenes, de esto es que el PLD, apenas una hora después de cerradas las mesas, ya tenía el dato cierto de los resultados. Y que a las 9 de la noche, al hacer la declaración del boletín que ya evidenciaba que era un dato firme, entonces todos los compañeros que estaban participando reconocieron la selección del compañero Abel Martínez. Eso es más que suficiente en un proceso democrático. Y lo que han demostrado todo es el nivel de madurez política que exhibe la más alta dirección, el más alto liderazgo del PLD de cara no solamente al 24, sino a todos los procesos que vengan. La Junta Central Electoral ha evacuado una resolución esta semana que, digamos, entra en contraposición con lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana este domingo, que utilizó un sistema automatizado para desarrollar ese proceso interno. En cambio, la Junta acaba de anunciar, mediante esa resolución, que el proceso de 2024 se llevará a través de boletas manuales. ¿Qué opinión le merece? Bien, hay que respetar a la Junta Central Electoral. Recordemos que la Junta Central Electoral es un organismo colegiado y que no toma decisiones, digamos, fundamentales para el manejo del sistema electoral dominicano al margen de los partidos, sino que trata de encontrar puntos de cercanía, de consenso entre los partidos. Y esta decisión, que para nosotros no es la mejor, pero posiblemente sea la que genere mayor aceptación en el sistema político dominicano. Lamentablemente, algunos dirigentes políticos en los últimos años se han dedicado a estigmatizar el voto automatizado, y el PLD ha demostrado en esta ocasión y anteriormente que es la vía más idónea, más rápida, más confiable para la selección de candidatos y de puestos electivos. Hay que esperar. Después de lo que pasó en el mal manejo que hizo la Junta en su momento en el febrero del 2020 con las elecciones municipales, después de ese grave error de control de calidad, hubo un trauma nacional, y ese trauma debe ser superado gradualmente. Esto que ha hecho el PLD el pasado domingo 16 de octubre
es una manera de ir superando ese trauma y de que la población y los demás partidos vayan de nuevo confiando poco a poco en el voto automatizado, porque ya los países más desarrollados, fíjense lo que ha pasado en las elecciones, en la primera vuelta en Brasil, con un voto de esta naturaleza no hubo ningún tipo de trauma. Y lo que debemos es generar de nuevo esa confianza. Si hay que esperar varios torneos electorales más para que se logre, hay que ser paciente. Bueno, usted menciona la palabra trauma. Uno no sabe si fue trauma o inconformidad lo que ha ocurrido con el presidente del PLD en Salcedo, que apoyaba la candidatura de Margarita Cedeño. Ayer renunció y una de las frases que utilizó cuando renunció fue que él no será cómplice. Ya. Bueno, habrá que verificar a qué se refiere, cuál es el punto de partida de este malestar, pero recuerda, Rosa, que tenemos 400 demarcaciones en el país con direcciones, que nosotros tuvimos 30.000 compañeros involucrados en el montaje de la consulta, que participaron prácticamente 500.000 dominicanos en la consulta, y que se abrieron 2.732 mesas de votación. Y cualquier disgusto puntual que pueda haber en algún lugar, incluso ratifica la perfección del sistema. Porque cualquier acción humana es perfectible. Y por más exacto que fue nuestro sistema de consulta, el hecho de que aparezca algún pequeño disgusto en algún lugar, que una máquina se dañó, lo que muestra es la veracidad de esa perfección. Pero ¿ha habido algún tipo de manifestación de los compañeros de su partido de inconformidad con el proceso? Porque para usted renunciar de algo, usted apoyando a Margarita, que fue la gran ausente, eso se presta a especulaciones y a conjeturas. No, porque todos somos seres humanos, Rosa. Tú participas, haces un enorme esfuerzo en cualquier ámbito de tu vida, y si no logras las metas, tú tienes derecho a unos días de recogimiento. O sea, nosotros los políticos no somos máquinas. Ustedes posiblemente no se imaginan lo que es participar en una elección para usted llegar a ser vocal de un distrito municipal. El esfuerzo, las noches sin dormir, las imputaciones de tus adversarios. O sea, la solidez emocional que desarrolla un político con todos estos aruñazos y traumas que tiene que pasar en la democracia representativa, no le quita su condición de ser humano y sus momentos de que necesita soledad y recogimiento. Eso es lo que ha pasado con la candidata. No, yo no sé, porque no está en recogimiento. No, yo tengo que respetar la individualidad de cada quien. Yo lo digo por mí. Y al decirlo por mí, lo digo por todos mis compañeros. Y no solamente mis compañeros, también los que dirigen otros partidos políticos y miembros de otros partidos políticos. Entonces, eso pasa con los deportistas. ¿Y usted cree que después, por qué usted ve a un deportista que en vez de quedar en primer lugar quedó en segundo, cómo tiene que recogerse por unos días? Entonces, esa es una condición humana que debemos respetar todo y no hacer fiesta ni añico de esas situaciones. Y en lo que respecta a mí, respeto a todos mis compañeros, los que participaron y a sus equipos, y sé lo que ellos sienten, porque yo también en su momento lo he sentido. Lo importante es la satisfacción de que se participó en buena lid, de que en política nada se pierde, Rosa, ni Diógenes, si usted continúa su ruta. La política es una carrera de resistencia más que de velocidad. Y todos nosotros estamos conscientes de eso. Nada, ingeniero, hay que esperar a ver el tiempo que le toma hacer bembitas a la ex vicepresidenta, porque es lo que usted está planteando, o sea, es un momento de hacer bembitas al que pierde. Yo no he dicho hacer bembitas. No, lo estoy usando yo. Pero no es de eso que le voy a preguntar, arquitecto. Resulta que una buena parte de la población tiene el criterio y piensa que el tema corrupción hizo mella en contra del Partido de la Liberación Dominicana en el proceso de 2020. O sea, siendo así y partiendo de que esa buena parte de la población tenga razón,
¿qué piensa hacer el Partido de la Liberación Dominicana para quitarse de encima ese fardo con relación a ese criterio que tiene una buena parte de la población? Bueno, fíjate que Diógenes, el que gestiona el Estado, es susceptible de ser investigado, eh, puede ser incluso objeto de imputaciones. Para eso está el sistema de justicia en nuestro país. Nosotros desde el principio el comité político dijo que respetaba el ejercicio de la justicia, pero exigía el debido proceso. El Ministerio Público en muchas ocasiones exhibió un alejamiento del debido proceso, de hecho todavía en casos determinados lo sigue exhibiendo. Hasta el momento el sistema de justicia no ha llegado a conclusiones con ninguno de los imputados y el PLD se ha mantenido respetuoso, como ustedes han visto, también no se ha dejado distraer por todos los ataques de los adversarios, sino que miren cómo vamos galopante desarrollando a nuestro partido. De todas formas, Diógenes, cuando tú eres un partido que ha desarrollado una gestión gubernamental de 16 años consecutivos, eres susceptible de desgaste. Eso es normal, pasa en la naturaleza y obviamente pasa en la política. Y el partido para el PLD, para ir subsanando esos desgastes naturales y los errores que cometimos, porque también cometimos errores en la gestión pública y nuestra condición de partido, lo hemos analizado en el 9º Congreso, por eso nos estamos transformando de pie a cabeza, por eso hicimos esta consulta como una nueva práctica de un nuevo PLD, y la respuesta es: la consulta es una nueva práctica que procura fortalecer la confianza del pueblo hacia el PLD. Y seguiremos con otras prácticas innovadoras en la política dominicana, porque sabemos que tenemos que ponernos al tanto y al nivel de las expectativas del pueblo dominicano. Y de esa manera ten la seguridad que más temprano que tarde el pueblo dominicano verá al PLD como con su voto de confianza, como quien debe guiar los destinos de la nación. Hemos sido autocríticos, Rosa, y en esa autocrítica también hemos reconocido nuestros valores, el bien que le hemos hecho al pueblo dominicano, el bien público que está plasmado en el territorio nacional, y eso merece también ser rescatado. Eso es lo que estamos tratando de hacer, no solamente de reconstruir al PLD, sino de rescatar, reivindicar el bien público que hemos dado en tantos años de gestión pública. En el caso de la persona que ustedes han elegido como candidato, virtual candidato, sí. en la convención pasada apoyó a Leonel Fernández, Abel Martínez, sí. y es una persona muy cercana a Leonel Fernández. Hay varias teorías con relación a la elección de Abel Martínez ahora en este proceso interno que ustedes llevaron a cabo. Hay una que indica que es una derrota para el danilismo y hay otros que indican que es una estrategia para el danilismo porque Abel representa el acercamiento con Leonel. ¿Cuál es la realidad? Bueno, sí, es interesante. Yo no sé si tú te has fijado, cuando un artista pinta una obra, una vez la hace pública, el observador va a tener interpretaciones distintas, especialmente obras modernas, el arte incluso abstracto, te genera múltiples interpretaciones. Posiblemente en la cabeza del pintor quería expresar un sentimiento, una idea, pero en la del receptor hay otros sentimientos, ideas que verifica en la obra. Eso muchas veces pasa con las acciones públicas, que la gente, como le toca, hace múltiples interpretaciones. En el caso nuestro, específicamente lo que me pregunta, Abel ha surgido como en nuestra figura presidencial de un proceso eminentemente democrático, sin ningún tipo de mañas. El presidente Danilo Medina se mantuvo totalmente imparcial y yo, Andrés Navarro, soy testigo de excepción de esa imparcialidad. Y los demás compañeros que participaron así lo reconocen. Ahora bien,
De cara a la relación con el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, nosotros tenemos los PLDistas que entender que él por muchos años fue el presidente del PLD y que pasará tiempo en el que cualquier acción del PLD habrán intérpretes que lo vincularán a alguna relación con Leonel Fernández. Eso es natural totalmente. Ahora, lo que sí te digo es que la selección de Abel fue en base a los objetivos del PLD, nada tiene que ver con los antecedentes de relaciones internas en el PLD o con las expectativas de relaciones futuras. Nosotros creemos en Abel en su condición de político exitoso, de PLDista leal totalmente, que lo ha demostrado en todas las circunstancias y que también es un hombre comprometido con su nación. Es un hombre que ama a su país. Pero no solamente a la región del Cibao, Abel ama a todos los rincones del país y con él vamos a construir un proyecto de nación confiable para la población dominicana. Hubo gente que denunció en medios de comunicación de que la Fuerza del Pueblo había metido sus narices en el proceso. Denunciaron que supuestamente registraron a muchos PLDistas en el padrón de la Fuerza del Pueblo y que al momento de ir a votar no pudieron ejercer el derecho. ¿Eso es cierto? No, Rosa, mira qué es lo que pasa. Primero tenemos que reconocer, y quiero aprovechar aquí, que el mismo Leonel Fernández y todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, con los cuales tenemos una relación de amistad muy positiva, se comportaron a la altura de la circunstancia. Ellos dijeron a toda su militancia que no se vincularan, incluso que no hicieran actividades ese día. Lo mismo hizo el PRM y los demás partidos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que como la Fuerza del Pueblo, en su gran volumen, su militancia viene desde el PLD, hay muchos de ellos que a lo mejor siguen registrados en el PLD. Y nosotros decidimos que toda persona que esté inscrita en el PLD y que aparezca en el padrón de otro partido tenía derecho a participar. Y de repente los que se animaron lo pudieron hacer, pero eso no implica ningún tipo de malicia. Y nosotros ni inciden los resultados. No, porque el porcentaje no es significativo, pero además reconocemos el buen manejo que dio la Fuerza del Pueblo respetando esta consulta interna del PLD. Igual cuando ellos tengan sus procesos tendrán la garantía de que el PLD bajo ninguna circunstancia intentará inducir, influir en esos procesos. Arquitecto, pero no es abstracto, o sea, es una realidad que Abel y Leonel siempre mantuvieron una relación muy cercana y eso es positivo. Sí, entonces mi pregunta es, en esa dirección, ¿puede darse un acercamiento real y concreto entre ambas organizaciones con miras al 2024? En el marco de las posibilidades en política no descartes nada, porque en política es determinante el análisis. Las estrategias para que sean efectivos deben estar siempre cruzadas por el análisis de la coyuntura, de la realidad. El PLD en este momento no está centrado en alianza, ese no es su preocupación. Su preocupación era seleccionar esta figura y ahora construir ese proyecto. En la medida en que avance el proceso, las circunstancias irán determinando cuáles son las alianzas que debe tener el PLD. Pero el PLD no descarta ni asegura nada en materia de alianza. Lo que sí estamos seguros es que tenemos una figura en la cual nos vamos a unir. Y también de que tenemos un compromiso con el pueblo dominicano, que es presentarle una propuesta que sienta el pueblo que con esa propuesta va a rescatar el futuro, ese futuro que se estaba construyendo hace 2 años atrás y que hoy se ve empantanado, ¿no? Esa es la pretensión del PLD con Abel y con el proyecto de nación que vamos a presentar. Casi que tenemos que terminar, pero hay varias preguntas de los amigos televidentes, vamos a formular aunque sea 3 o 4 de ellos, y quisiéramos aprovechar su presencia para preguntarle sobre lo que ha denunciado del pasado
actualmente esta administración con relación a la institución que usted dirigió, el Ministerio de Educación. Ellos denunciaron de que ustedes avanzaron, y el último ministro de Educación del PLD fue usted, 20% en unas 400 escuelas que ni siquiera tenían solares. ¿Cómo es? Que dieron avance del 20% ya sé a qué te escuelas refieres. que ni siquiera, unas 400, son unas 370 y pico de escuelas, según lo que ha denunciado el PRM, Primero, que ni siquiera tenían solares. No, eso no es cierto, Rosa. Sí hubo casos de centros educativos que se dio el avance y que posteriormente se determinó que el terreno en el que se debía construir no tenía las condiciones que pudieran hacer sostenible el presupuesto. En una obra, cuando tú tienes un terreno, si la transformación del terreno para poder levantar esa obra tiene un costo tan elevado que se equipara al costo de la obra, tú tienes que descartar el terreno. Y fue tan escabroso el proceso de conseguir terrenos para construir escuelas en determinadas comunidades que hubo una primera selección sobre el cual se planteó el contrato que posteriormente fue necesario descartar. Y eso hizo ciertamente que se generara un margen de error en la asignación de los contratos y ya en la erogación del anticipo que se tenía previsto conforme a la ley para cada uno de los ingenieros. O sea, ¿devolvieron el 20%? No, lo habíamos entregado. No, la devuelta no, porque no se había cancelado el contrato. Lo que se hizo fue un proceso de buscar con la mayor rapidez posible un terreno viable y que estuviera cerca de las comunidades. Pero ellos dicen y que esos, no, pero esos son ellos que dicen. Pero, Rosa, en tu sano juicio, tú has escuchado un ápice de positividad, alguna información positiva que el PRM haya vertido sobre las gestiones del PLD. Ninguna. Bueno, el presidente Abinader ha reconocido ninguna, en ocasiones. De manera marginal para guardar la forma. Y que no lo recuerdo tampoco, que haya dicho de positivo. Incluso pero le echó un boche a una senadora en un acto de una inauguración. Pues eso fue un acto de lucidez que tuvo en ese momento. Pero la ofuscación con que llegaron al gobierno... Pero usted dice que ahí no hubo irregularidad alguna. No, ahí tengo que reconocer que hubo errores, no irregularidades, porque la irregularidad es un término peyorativo que en gestión pública huele a malas prácticas. Una cosa es, en gestión pública, Rosa y Diógenes, ¿cuál es el dilema que tenemos? Que los errores en planificación o los errores humanos no se asumen como errores, porque no hay tolerancia. Se asume como una intencionalidad de hacer daño al erario público. ¿Y cómo puede decir el PLD que no cometió errores en su planificación, en su práctica? Claro que sí, somos humanos. También tuvimos al principio una curva de aprendizaje. Pero ¿qué gestión pública en el planeta no comete errores en la gestión pública? Lo importante es que la resultante de esa política de construcción de escuela es uno de los valores más grandes que tiene la República Dominicana hoy en día en el territorio y que esta gestión del PRM no quiere reconocer. Pregúntale cuántas escuelas han construido. Y de esas que dicen que nosotros dejamos sin construir, ¿cuántas han podido manejar? Pregúntale al actual ministro qué fue lo que encontró después de 2 años del PRM en el Ministerio de Educación. Un hoyo, una laguna oscura. Eso lo ha dicho él constantemente. Entonces, ¿cómo él habla nos de los vamos últimos a 10 concentrar años. Él habla para de que cuidar los la últimos 10 forma, años, Rosa? incluyendo su gestión, No, porque, es lo que él ha dicho. pero eso, cuando dice eso es para cuidar la forma, porque está especulando, porque él no conoce lo anterior. Él lo que conoce es lo que está recibiendo ahora, Rosa. Y yo lo encuentro a él un hombre serio. Yo todavía creo que es un hombre serio y de buenas intenciones. Y creo que fue una buena decisión que el presidente Abinader lo haya designado, porque a lo mejor puede tener un respiro el sistema educativo, porque en estos 2 años no lo ha tenido el tipo de manejo que ha dado este partido oficialista. Ingeniero, entonces,
Arquitecto. ahí Sí, arquitecta. Le ha cambiado la carrera par de Arquitecto, veces. ahí mismo en esa dirección escolar, usted fue ministro de Educación, pero también fue ministro de Relaciones Exteriores, pero parece que no, Sí. no vamos a poder entrar al tema Haití por sí, una así razón de es. tiempo. Pero en el tema educativo, Sí, tenemos dicen las autoridades que de esas escuelas que se iniciaron en la gestión pasada, Así 2012, es. 2020, hay actualmente 436 que no tienen presupuesto para su terminación. ¿Qué pasó ahí? Ellos tienen que explicar, porque es que no fue ayer que ellos llegaron al gobierno. Diógenes, acuérdate que tienen más de 2 años en el gobierno. ¿Cómo pueden decir que a esta altura de juego no tengan presupuesto para eso cuando querían quitarle una parte del presupuesto de educación para dedicarlo a publicidad gubernamental, Diógenes? Si el dinero lo que se supone es que está sobrando en educación por falta de ejecución. En su ¿Cómo gestión puede siempre se ser aplicaba esto? el 4%. Ah, verifica el último informe, el último informe que se lanzó Educa, que ¿Nunca fue publicado en un transfirieron medio. fondos? No, jamás. Porque ellos dijeron No. que sí, que solo en un año. No, Dice no. Educas, Busca el año gobierno. 2017 y 2018. Fueron fracciones que no se ejecutó para llegar al 100%. Porque tú no puedes ser perfecto. O sea, no es cierto que tú vas a gastar el último de los centavos. Siempre queda alguna fracción o que te pasas, y en este caso con la ley de cuenta única no te puedes pasar, o que te quedan por ejecutar. Con Pero fue todo el prácticamente el 100%. Busca el 17 Sí, lo vamos y a el buscar. 18. Con todo el ruido que se ha generado en esa institución, por ejemplo, el pasado ministro Roberto Fulcar fue a la Cámara de Cuentas solicitando que se le haga una auditoría. A su gestión no se le hizo auditoría. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Pero se habla de que la Cámara de Cuentas se maquillaban auditoría. Ah, bueno, no pero pediría. Rosa, No, 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 le pregunto tú me a usted. estás haciendo así. Le pregunto a usted. O sea, sí. ¿Usted pediría una nueva revisión? Porque se ha dicho mucho de las gestiones del PLD y el último que estuvo fue usted Ajá. como ministro no de fui Educación. el último. Recuerda que yo salí. Pero fue un año, porque yo usted sa- fue precandidato. Pero siendo riguroso, yo salí el 17 de febrero del 2019. Sí, Rosa. el señor Mirabal, pero fue un año. Bueno, pero eso no subestime. Hubo una gestión ahí también Bueno, con muchos elementos positivos. El penúltimo. Ajá. Entonces, ¿usted no pediría nuevamente que se haga una revisión? Pero Rosa, si yo la pedí, hicieron una auditoría, esta Cámara de Cuentas me la envió, actualmente, ya la respondimos. Y, pero no está ha sido totalmente- publicada esa. Sí, ¿por qué? Porque ya se sabe, es una auditoría conocida. Pero ¿Y no- qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te ha pasado indiferente esa auditoría? ¿Por qué no te está has dado cuenta? enganchada. Bueno, pero va a pasar, tarde o temprano se va a enganchar. ¿Y qué usted refutó ahí? Porque siempre le dan la oportunidad a la persona. Todas las observaciones de carácter administrativo. Por ejemplo, una pregunta, porque oigan bien, la complejidad de la gestión pública es tal que tú tienes problemas en la gestión de carácter estructural que no dependen ni siquiera de una gestión de gobierno, sino de cambio de normativas o de leyes. Por ejemplo, una de las observaciones que encontraron los auditores, que fue correcta, es personas que aparecían cobrando varias veces en el mismo Ministerio de Educación, en nómina distinta. Lo que no se percataron es que en el sistema viejo de educación, no en el de tanda extendida, hay maestros que cobran en 3 nóminas. La nómina matutina, la nómina vespertina y la nómina de prepara de los fines de Sábado. semana. Entonces tú puedes normal en el Ministerio de Educación, en una nómina con más de 180,000 personas, que tú encuentres a un maestro en varias nóminas, porque está segregado ese tipo de nómina. Entonces, esas son cosas que es lógico que el auditor la identifique, la señale, y el administrador deba hacer la debida reparación o aclaración a esas observaciones, todas de carácter administrativa. Y esto lo que nos demuestra es que estructuralmente la gestión pública tiene una serie de debilidades que tenemos que irla mejorando, subsanando, ¿no? Y en el caso del PLD nosotros hicimos
grandes esfuerzos por la transformación institucional, no solamente del Ministerio de Educación, sino de muchos otros ministerios que exhibieron unas mejorías en su funcionamiento extraordinarias. Bueno, yo estoy viendo las preguntas de los amigos televidentes, señor Navarro, y coinciden mucho con los temas que hemos hablado nosotros, Sí. entonces esperamos que hayan quedado satisfechos Sí, con porque sus respuestas. el director nos tiene sordo. Vámonos, vámonos. No, pero el director no es que manda, aquí mandan los televidentes y las preguntas coinciden con las que hemos hecho nosotros. Hoy van a dar a conocer ya el último boletín. Así es. ¿A qué hora? Hoy tenemos previsto en horas de la tarde, pues ya dar a conocimiento público el boletín número 10, que sería el último, con todos los datos consolidados y las mesas computadas. Y a propósito de la salida del presidente del PLD en Salcedo, que está inconforme con los resultados de la consulta, ¿no han otros compañeros de su partido renunciado, manifestado? Porque mucha gente preveía Rosa, que iba a haber no, una segmentación. Rosa, no, esos malestares que nosotros también estaremos prestos para dialogar y subsanar, pueden generarse después de un proceso como este. No lo veas como algo extraordinario. Aislado. Sí, son compañeros de mucho valor. Vamos a verificar realmente de qué se trata, pero fíjate que el PLD hoy en día está jubiloso y con humildad, pero jubilosos por la exhibición de capacidad organizativa y transparencia que tuvimos en esta consulta ciudadana. Gracias por estar con nosotros, Andrés Navarro, dirigente del PLD, parte de la comisión que organizó esta consulta, exministro de Educación, exministro de Relaciones Exteriores. Gracias por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Vamos a conocer otros hechos importantes con Linda Cortorreal en este boletín informativo.